Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Estimados chimbawambis, vamos ya en la clase número 7 de lo que tiene que ver con el tema gigante este de combinatoria. Y ya aparecen, porque ya vimos el principio aditivo, vimos el principio multiplicativo, vimos factorial de un número entero positivo, y ahora pasamos de lleno a lo que son las permutaciones lineales y luego vamos a ver las permutaciones circulares. Entonces, las permutaciones lineales, vamos a partir con un ejemplo, con varios ejemplos, y después vamos a definir lo que es una permutación lineal formalmente. En este caso tenemos, consideremos la palabra paz, ¿sí? Si escribimos las palabras posibles con o sin sentido formadas por las letras P, A y Z, obtenemos lo siguiente. Entonces nosotros acá, si nos fijamos, podríamos hacer muchas combinaciones, ¿cierto? Podríamos escribir la misma palabra paz, podríamos tener también la palabra PZA, ¿sí? Luego la palabra APZ, AZP, y ahora las palabras que comiencen con Z, CZPA y también ZAP, SAP. Entonces, fíjense que esas son las opciones, son 6 opciones, ¿ya? Entonces, en este caso estamos hablando justamente de lo que tiene que ver con para calcular, en total son 6, ¿cierto? Entonces, para calcular una de ellas, cada una de ellas es una permutación de las letras dadas. Para calcular el resultado 6 vamos a aplicar el principio multiplicativo para que lo hagamos de alguna forma como lo estamos haciendo hasta hace un momento. Que sería, yo tengo que escoger, ¿cierto? Tengo una casilla con 3 opciones y tengo mi conjunto para elegir es la P, la A y la Z. Entonces, si yo voy escogiendo, primero por ejemplo aquí voy a elegir la P y la P la llevo para acá, ¿sí? Tengo 3 posibles casillas para poder escoger, entonces tengo acá 3 opciones. En la segunda, que es la letra A, tengo ahora, fíjense que me van quedando 2 opciones para escoger. Y finalmente, la letra Z, tengo una sola opción, una opción. Por lo tanto, por el principio multiplicativo sería 1 por 2 por 3, sería 6 opciones de justamente de formar palabras con las letras de la palabra paz, que es, que es también acá está explicadito, que son estas palabras que están acá, ¿cierto? Todas esas palabras que están acá son las que se pueden formar, que son 6. ¿Ya? Vamos al siguiente ejemplo para que nos vaya quedando un poquito más claro esto. Si calculamos el número de palabras con o sin sentido que se pueden formar con las letras de la palabra libro, resulta. Entonces, acá tenemos la palabra libro que tiene la letra la L, la I, la B, la R y la O. Tengo 5 letras para escoger y tengo ahora un casillero, una casilla, ¿cierto? Con 1, 2, 3, 4, 5 opciones, 5 casilleros. Por lo tanto, en este primer casillero yo tengo un abanico de 5 opciones para colocar. Luego, como ya escogí una, no puedo ocupar la misma, entonces tengo 4 opciones. Luego acá 3 opciones. Luego acá 2 opciones. Hay 2 opciones. Y finalmente una opción. Por lo tanto, por el principio multiplicativo, esto sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, lo cual me daría 120 maneras distintas de poder
permutar esta palabra libro con sus letras, ¿sí? Por lo tanto, finalmente llegamos a la conclusión, fíjense, que llamaremos permutaciones de n elementos a cada una de las ordenaciones diferentes que podemos hacer con n elementos dados. Y como vimos recién en los dos ejemplos anteriores, el total de permutaciones diferentes de n elementos distintos se designa por p sub n y es igual a n factorial. Y recuerden que n factorial era 1 por 2 por 3 por puntos suspensivos hasta un n, ¿cierto? Y es por eso que en este caso, que está acá en el caso de los libros, ¿son cuántos elementos? Son 5 elementos, entonces esto es 5 factorial y esto es justamente 120. En el caso anterior de las letras de la palabra paz eran 3 letras, entonces el n es 3, n factorial sería 3 factorial 6 y eran justamente 6 opciones de intercambiar, permutar las letras de la palabra paz. ¿Ya? Vamos ahora con otros ejemplos. Este ejemplo, también simple, pero para que podamos entenderlo mucho mejor esto, me dice que calculemos de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar las 6 figuras siguientes que están aquí, manteniéndolas en fila. ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo acá, uno puede empezar a jugar incluso. Uno puede decir, a ver, el orden que ustedes ven es un tipo de orden, pero yo, por ejemplo, podría cambiar la estrella con el círculo y tengo otro orden. Puedo cambiar el corazón para acá, ¿cierto? La flecha para acá, el triángulo para acá y tengo otro orden. Y así puedo comenzar a jugar como yo desee, ¿cierto? Como yo desee. Y puedo armar muchos órdenes, ¿sí? Muchos órdenes. Pero el tema es que cuando esta cantidad de elementos me va creciendo, ¿cierto? Se va haciendo más complicado porque los factoriales a medida que van creciendo son muy extensos, son muy gigantes. Por lo tanto, acá tenemos que, primero, ¿contamos con todos los elementos? Sí. ¿Es de forma lineal? Sí, ¿cierto? Es de forma lineal. Por lo tanto, acá tenemos que el resultado de esto va a ser una permutación lineal de 6 elementos, y en este caso es 6 factorial, que en este caso sería 720, porque sería 5 factorial por 6, o sea, 120 por 6, 120, 720. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos con el siguiente. Vamos con este que es muy interesante. Me dice, un electricista desconectó 5 cables de diferentes colores de sus respectivas conexiones y se le olvidó y se olvidó del orden en que estaban colocados, suponiendo que los conecta probando diferentes ordenaciones y que la última es la correcta. ¿Cuántos intentos debe hacer antes de acertar? ¿Cuántos debe hacer antes de acertar? Interesante ejercicio, ¿cierto? Entonces veamos ahora. Tenemos en este caso, esta persona, este eléctrico que en total él puede hacer, vamos a colocarlo aquí, en total él puede hacer P sub 5, o sea, una permutación lineal de 5 elementos, o sea, él puede hacer 120 intentos. ¿Sí? Esa es la idea, 120 intentos, de los cuales solo uno es correcto. Eso vamos a escribir acá, para hacerlo ordenadito. De los cuales solo uno es correcto, ¿sí? Ya. Por lo tanto, tenemos que 120 tenemos que tomarlo y restarle 1. Y eso me da 119. ¿Qué significa ese 119? Son los intentos fallidos. Son los intentos fallidos. ¿Ya?
Entonces, esa sería justamente la respuesta, porque ¿cuántos intentos debe hacer antes de acertar? Y él justamente tiene que intentar 119 veces antes de encontrar el intento que es correcto, ¿sí? El siguiente sería, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar los siguientes números, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, si el 3 debe ocupar siempre el lugar central? Ya. En este caso vamos a hacer las casillas, ¿cierto? Que nos ayuda bastante en estos casos de las permutaciones, del principio multiplicativo. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 casillas y tenemos que al medio siempre va a estar el 3. El 3 siempre va a ir al medio, ¿sí? Acá, fijo. No puede ir otro número, o sea, tiene que ir el 3 sí o sí, ¿ya? Entonces tenemos, en las otras casillas, por ejemplo, en esta casilla, yo como ya tengo el 3 acá ocupado, yo puedo ocupar el 1, el 2, el 4 o el 5. O sea, tengo 4 opciones, ¿ya? Como ya de alguna forma ocupé uno de los números que no son el 3, acá tengo 3 opciones, acá tengo 2 opciones y acá tengo una opción, porque voy reduciendo porque no se pueden repetir, porque me dice de maneras diferentes, ¿cierto? Todo esto. Entonces acá sería, y fíjense que acá el 3 no es que yo multiplique por 3, porque el 3 es una opción. Entonces esto es 4 por 3 por 2 por 1, y eso es justamente 4 factorial, que sería una permutación lineal de 4 elementos, y eso es 24 posibles opciones de poder ordenar esos números, y siempre y cuando el 3 esté en lo que es al centro. Vamos. Tenemos ahora un grupo de mujeres, de 3 mujeres y 3 hombres, se distribuyen en una fila de 6 sillas. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ordenarse si deben quedar sentados de forma alternada? Ya. Entonces tenemos acá. Vamos a ir haciéndolo. Ordenemos primero el grupo empezando con una mujer. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer las casillas, las típicas, en este caso son 6, ¿cierto? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 4, 5, y para acá nos falta una más, 6, ¿ya? Entonces ordenemos el grupo empezando con una mujer. En este caso vamos a colocar M de mujer y H de hombre. Entonces tenemos el orden así. M, H porque están de forma alternada, M, H, M, H, ¿cierto? Entonces, fíjense que los hombres en este caso, los hombres acá, se pueden permutar entre ellos porque son hombres distintos. Podríamos colocarle acá mejor H sub 1, H sub 2, H sub 3. Estos 3 varones se pueden permutar con una permutación lineal de 3 elementos, que sería 3 factorial. Sería 6, ¿cierto? Y las permutaciones de las mujeres, en este caso, también sería algo parecido. Mujer 1, mujer 2, mujer 3, sería acá, ¿cierto? Lo tiramos para acá. Una permutación también de orden 3, que sería 3 factorial, y eso es también 6, ¿sí? Por lo tanto, como cada trío de mujeres se combina con un trío de hombres para formar una fila, ¿cierto?, de 3, aplicamos el principio multiplicativo. Entonces en este caso sería 3 factorial, que es la permutación lineal de las mujeres, por 3 factorial, que sería la permutación de los hombres, y eso me va a dar 6 por 6, y serían justamente 36, ¿cierto?, las opciones. Ahora, ojo con esto,
que la fila también puede ordenarse comenzando con un nombre, porque esa es otra opción, ¿cierto? Las filas también pueden ordenarse con los hombres comenzando, que no es lo mismo que comenzar con las mujeres. Entonces tendríamos algo así. Tendríamos las casillas, 1, 2, 3, 4, 5, y comenzamos ahora con hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Y acá tenemos, en este caso, tendríamos la misma situación, ¿cierto? Un hombre sub 1, un 2, un 3. Y tendríamos para los hombres una permutación de orden 3 nuevamente. 3 factorial, que sería 6. Y para las mujeres, mujer 1, mujer 2, mujer 3, que sería una permutación lineal de orden 3, que sería 3 factorial también, y eso sería 6. Por lo tanto, acá también serían 3 factorial por 3 factorial, y eso sería 6 por 6, que sería 36. Y tengo, fíjense, vamos a aplicar, aquí aplicamos lo maravilloso de este ejercicio, es que acá aplicamos el principio multiplicativo, y acá al sumar ambas opciones vamos a ocupar el principio aditivo, porque vamos a sumar las dos opciones. Porque puede que ocurra de que partan las mujeres en la fila o que partan los hombres. Y el O en matemáticas siempre es suma, entonces serían 72 posibilidades, finalmente permutaciones que se pueden obtener de justamente cuando se ordenan las hombres y las mujeres de forma alternada. ¿Sí? Y vamos con el último. Tenemos, ¿de cuántas formas diferentes pueden colocarse en una fila 5 personas si 2 de ellas deben estar siempre juntas? Entonces lo que vamos a hacer acá, para hacerlo un poco más ordenado, vamos a asignarle como P minúscula a las personas, en este caso, independientes. Eso vamos a explicarlo al tiro. Independientes. Y vamos a colocarle con la variable J a las personas que deben estar juntas. A las personas que deben estar juntas. Ya, ahí está. Entonces, si hacemos un esquema de esto, tendríamos lo siguiente. Aquí las personas que están juntas, vamos a colocarle J, pueden partir las dos juntitas y después pueden venir las personas que están independientes. ¿Sí? O puede partir una persona independiente y después las dos juntas y después dos personas independientes. O que partan dos independientes juntas y después una persona independiente. Después P, J. Esas son las únicas opciones que tenemos para que las dos personas estén juntas. Entonces, si nos damos cuenta acá, en la primera fila tendríamos que las personas juntas, que son estas, ¿cierto? Se pueden permutar con 2 factorial por las personas que están, en este caso, independientes, que serían 3, son todas distintas las personas, entonces sería 3 factorial su orden, ¿sí? Y acá en este caso sería 2 factorial por 3 factorial, sería 2 por 6, 2 por 6 que sería 12, ¿sí? Abajo vamos a tener, fíjense, lo mismo, porque ahora las personas solamente cambian de lugar nomás, tendríamos 2 factorial por 3 factorial, que es las personas independientes, serían 12. Acá sería mismamente lo mismo. Las personas juntas ahora cambiaron de lugar nomás. Sería 2 factorial. Acá abajo también 2 factorial. Y después por 3 factorial, que es el orden en las permutaciones que tienen las personas independientes, que sería 12. Por 3 factorial, que sería
12, ¿cierto? Entonces, el total de todo esto va a ser justamente 12 más 12 más 12 más 12, que sería 12 por 4, que sería 48 formas, ¿sí? El valor 2, el valor en este caso 2 factorial, corresponde a las permutaciones de las dos personas que deben estar juntas, ¿sí? Así que eso sería este video, ojalá que les haya gustado. Los traté de explicar lo mejor posible, lo más lento posible para que lo puedan comprender, sobre todo los que les cuesta más matemática. Así que eso, que estén muy bien, un abrazo gigantesco y no olviden por favor suscribirse a mi canal Profe Trores Maravilloso y también no olviden nunca que la matemática, ¿cierto? Con esfuerzo y perseverancia van a lograr sus sueños. Un abrazo gigante, chao chao.